Kristinak bere idazkietan adierazten digunez, Frantzisko Aita Santuarentzat Eliza Jainkoaren herri izatea beste modurik ez da. Eta horrek Vatikano bigarrenaren jaunartze eklesiologia ahalik eta gehien garatzea dakar. Frantziskorengan sinodaltasuna arnasa hartzea bezain naturala da, eta argi utzi zuen bere diskurso ugarietan. Hizlariak, Kristinak, sinodoa aztertuko du, eta sinodoak, hain zuzen ere, Elizaren beraren sinodaltasuna du muina. Ikuspegi horrek planteatzen dituen erronkak eta etorkizunareko irekitzen ari diren ateak ere aztertuko ditu hizlariak. Aipagarria da laikoen eta laikoen zerginaren balio handitzea eta jaungoikoaren herriaren funtsezko banaketa oro gainditzea. Jaungoikoaren aldaketaren erantzule izan behar dugu, beldurrik gabe, itxaropenez eta erabakitasunez herri bana. Cristina Hinojez Sanz aragoiarra da, amaren aldeko amona tuterakoa du, Madrilgo Fakultate Protestanteko teologoa idazlea eta artikugilea Espainiako eta atzerriko metodologikoa kidea. LGTBIQ arlorako lan pastoralean aritzen da Espainian eta Portugalen. Sinetzia dago posible dela Elizaren barreneko harremanak bestelakoak izatea eta horrek aldaketa ekarriko duela. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta orain erderaz, castellano, lo presentaremos. Según nos indica Cristina, en sus escritos que para el Papa Francisco no cabe otra manera de concebir la Iglesia más que la de ser pueblo de Dios, lo que conlleva desarrollar al máximo la eclesiología de comunión del Vaticano II. En Francisco la sinodalidad es tan natural como el respirar, y así de claro lo dejó en sus muchos discursos. La ponente analizará la novedad de un sínodo que tiene por tema el mismo carácter sinodal de la Iglesia, los retos que dicha perspectiva plantea, las respuestas que está obteniendo y las posibilidades de futuro que abre. Destaca la revalorización del papel de los laicos y laicas y la superación de toda división sustancial en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado por todos los bautizados y debemos, por coherencia bautismal, ser corresponsables del cambio sin miedos, con esperanza y decisión a partes iguales. Cristina Hinojez Sanz, aragonesa con sangre de Tudela por vía materna, teóloga de la Facultad Protestante de Madrid y escritora y articulista en medios de comunicación españoles y extranjeros, es miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo 2021-2024. Dedicada especialmente a la pastoral LGTBIQ en España y Portugal, convencida de que es posible otra forma de relacionarnos en la Iglesia, lo que supondrá el verdadero cambio. Muchas gracias por tu llegada. Perdone, un momento. Tú empieza. ¿Ves? Sí, pasa. Que son las cosas del directo, no pasa nada, ¿eh? Tranquilos. Yo creo que esto. Ya, Una funciona. caña. Ya está. Ya está, vale. Ya empieza, tú empieza. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al Foro Gogoa y mis más sinceras disculpas por el cambio que ha habido que hacer con las fechas, pero la agenda se cuadra como se puede y luego llega alguien que está por encima y la descuadra un poquito, pero bueno, no, gracias a Dios hemos podido
arreglarlo entre todos y he podido estar aquí. Estamos viviendo en la Iglesia en este momento un tiempo realmente apasionante. Yo no sé si estáis muy implicados o no en la realidad eclesial del sínodo en concreto, pero es un momento realmente apasionante porque supone que por primera vez todo el pueblo de Dios está invitado a participar en un sínodo, en cada una de las distintas fases del sínodo. Y está siendo tan interesante lo que está saliendo, está creando tantas expectativas que pueden ser, se pueden llegar a hacer realidad, ahora os diré cómo, que Francisco ha añadido un año más a este sínodo. Iba a ser de octubre del 21 a octubre del 23 y ahora es de octubre del 21 a octubre del 24, porque realmente se necesita ese año de más para seguir trabajando. Claro, un sínodo de estas características es completamente nuevo en la Iglesia. Hasta ahora el sínodo era un evento que duraba un mes, normalmente el mes de octubre, se celebraba en el Vaticano y los protagonistas eran unos obispos. De repente Francisco cambia toda esa estructura y nos invita a participar en un sínodo cuyo ámbito de celebración es el mundo entero y el protagonista de ese sínodo es todo el pueblo de Dios. Pero Francisco no se conformó solo con invitarnos a participar a todo el pueblo de Dios, sino que también quiso que, sobre todo en la fase diocesana, la fase que ya se ha cerrado, la previa, participasen también personas no creyentes, no vinculadas a la Iglesia, personas de otras religiones, creyentes de otras confesiones. Es decir, es un ámbito también participativo, por lo menos en la primera fase, también de aspecto, digamos, y de realidad universal. Sin embargo, este sínodo, para que se celebre con estas características y en este momento, tiene unas razones de fondo que a lo mejor no son conocidas por todos. En el Concilio Vaticano II había una frase que flotaba, es Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, ¿no? Esa era la frase del Vaticano II. Bien, pues en el sínodo de la sinodalidad, que parece un trabalenguas, lo que nos tenemos que preguntar es, Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma y a seguir escuchando en cada una de las fases que se van desarrollando en el sínodo? El documento de la fase continental, que yo lo tengo descargado e impreso en casa, pero que se pondrá a la venta dentro de nada, pero está colgado ya en la web del sínodo, y supongo que en la web de la diócesis también lo tendrán ya, nos sitúa muy bien en las razones reales de este sínodo. Es decir, el pueblo de Dios sabe perfectamente qué necesidades tiene la Iglesia. Eso se ha manifestado durante la fase diocesana del sínodo. Y es muy curioso porque había cuestiones que teníamos cuando trabajábamos en las comisiones, teníamos claro que iban a salir en determinadas partes del mundo, porque son clamores que están ahí, ¿no? Que están ahí cotidianamente. Pero lo sorprendente ha sido que esos mismos temas han salido en otras partes del mundo donde nadie esperábamos que eso fuera a salir. Eso significa que el Espíritu va soplando y realmente se está viendo en este sínodo en cuestiones que sí que son fundamentales, aunque a muchas personas les parezca que no lo son tanto, ¿no? El pueblo de Dios ha demostrado que sabe perfectamente qué necesidades tenemos como Iglesia, qué nos falta para ser una Iglesia realmente del siglo XXI y despegarnos ya de una vez de la Iglesia del siglo XVI, que prácticamente es lo que estamos viviendo. Porque el Concilio Vaticano II, como no se puso en marcha, se quedó como una especie de intento fallido ahí. Y esto realmente, este sínodo, lo que hace es ser una fase más para implementar el funcionamiento y la puesta en práctica del Concilio Vaticano II. En este documento que os he mostrado, que es el de la fase continental ya, veréis citados países que verdaderamente hay muchas veces que casi hay que ir al mapa a localizar dónde están, porque son países que ni nos suenan, ¿no? Pero eso es porque las realidades que más han salido también en esos países. Entonces, cuando paulatinamente se va montando el documento, se decide
que no salgan, digamos, los países habituales donde pensábamos que esas cuestiones se iban a dar, sino que se refleje en la realidad de los países más pequeños, de las iglesias locales más pequeñitas, que no aparecen nunca en las noticias, que prácticamente no sabemos que existen, pero donde esos temas también han salido. Y eso ha hecho que situemos en el mapa eclesial a esas iglesias y, por otra parte, que veamos que es una corriente de pensamiento realmente suscitada por el Espíritu. Porque claro, que hablemos de la incorporación de la mujer plenamente a la iglesia y que hablemos de eso en Europa, pues es lo más normal. Pero que de eso se hable en pueblecitos pequeñitos de Asia o en pueblecitos pequeñitos de África, donde la mujer es menos que el 0,0000, pero a la izquierda, pues claro, sorprende mucho. Dices, cuando sabíamos positivamente, por ejemplo, que en Asia había comunidades que realmente son pueblos pequeñitos, son aldeas, donde quien manda es el anciano más anciano de la aldea, y si el anciano decía que no se participaba, no se iba a participar. Y en África, con el machismo que hay, si el jefe de la tribu o del clan familiar decía que la mujer no participaba, no se iba a participar. Claro, ha chocado mucho que esas cuestiones hayan salido precisamente en zonas de esos continentes donde la mujer no es tenida en cuenta. Y eso había que reflejarlo, porque eso ya no es una cuestión de índole, digamos, que es un tema que les interese, es un tema que suscita realmente el espíritu. Y eso ha sido una cuestión muy curiosa. Razones hay muchas para convocar este sínodo, y Francisco lo sabía y por eso lo ha hecho. La primera, ya os he comentado, es una nueva fase en la recepción del Concilio Vaticano II, que está prácticamente sin abordar y sin poner en práctica, sobre todo lo que es la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología de comunión, es decir, que todos somos iglesia. Eso por una parte. Hay otra razón, y es que las estructuras que tenemos ahora en la iglesia, que curiosamente son estructuras sinodales que no funcionan sinodalmente, pues han dado ya de sí todo lo que podían dar. Es decir, tenemos una macroestructura eclesial de tal calibre que ya no nos podemos mover ni siquiera a nivel local. Y esas estructuras, aunque el sínodo realmente es un proceso espiritual, también es un proceso para cambiar las estructuras, pero siempre a partir de la escucha del Espíritu. Pero esas estructuras se tienen que agilizar, se tienen que, si me permitís la expresión, la pongo entre comillas, sinodear, es decir, hay que cargarlas de sinodalidad para que realmente sean efectivas, y tienen que ser unas estructuras acordes con una iglesia que se está enfrentando primero a un cambio de época, que es lo que estamos viviendo, segundo, a un mundo que nada tiene que ver, pero ya no con el del siglo XVI, con el de finales del siglo pasado, que en el tiempo de la Iglesia y en el tiempo eso es como antes de ayer. Bueno, pues el mundo en el que vivimos, las personas que vivimos en ese mundo, somos las mismas personas que formamos parte de la Iglesia. Entonces, lo que no podemos ser es que es humanamente imposible, y Dios tampoco lo querrá, que con un pie caminemos en esta dirección y con el otro pie tengamos que caminar en dirección contraria. Es decir, tenemos que encontrar los cauces para, sin perder la esencia, porque no la vamos a perder, pero sí aclimatarnos a una realidad que tenemos en el mundo que nada tiene que ver a la que había hace unos poquitos años. Todos somos iglesia en virtud de nuestro bautismo, y nuestra voz es importante. Y quizá la fase diocesana, lo que al principio sobre todo asustó un poco, era eso de tenernos que escuchar. ¿Por qué? Pues porque como en la Iglesia, sobre todo los laicos, que somos la amplia base del pueblo de Dios, somos la mayoría del pueblo de Dios, somos laicos, pues nunca habíamos hablado, solo habíamos dicho amén. Si hablábamos eran pequeños grupos o en movimientos, digamos, no siempre muy aceptados, pero bueno, pero ahí estaban. Pero digamos que a nivel eclesial, la palabra que pronunciábamos todos a la vez era amén. Eso significaba que no nos escuchábamos porque no hablábamos. Y claro, tuvimos que adaptar, porque en la comisión metodológica, que es donde yo estoy, nosotros somos los encargados de ir haciendo los documentos que se van trabajando en cada fase del sínodo. Entonces, es un sínodo, de hecho, tan nuevo, es una estructura completamente nueva, no tenemos referentes anteriores. Entonces, teníamos como una especie, imaginaros que teníamos un lienzo en blanco y había que ir creando la forma de trabajar en un sínodo que no había existido antes. Entonces, chocó mucho, y a lo mejor al principio costó un poquito,
eso de la escucha activa. Decidimos utilizar un lenguaje que se entendiera claramente, porque eso es muy importante, el lenguaje está siendo una pieza y una clave muy importante en este sínodo. Veis que los documentos se leen muy fáciles, los diseños pedimos desde el principio que fueran muy coloristas y que tuviesen mucho margen y que se pudiera leer alejados completamente de esas ideas que tenemos, esas imágenes que tenemos siempre de los documentos vaticanos. Letra pequeña, mucho margen, pero allí no hay quien se salte una línea porque se pierde, ¿no? Entonces aquí aquí diseñamos otras cuestiones. Pero esa fase de la escucha activa al principio fue la que más sorprendió por eso, porque no estábamos acostumbrados a escucharnos ni a hablar. Entonces, primero, eso tiene que seguir. Es decir, yo no sé en la diócesis aquí si se ha adoptado que sigan los grupos sinodales o no lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues me alegro muchísimo, de verdad, y lo digo en serio. Pues tenéis que seguir sobre todo practicando la escucha activa. La escucha activa es cuando alguien te está contando algo, no oírlo, sino escucharlo. Pero además de escucharlo, ponerte en los zapatos de lo que te está contando en ese momento. Porque lo que está contando en ese momento es algo que a esa persona le pasó en un contexto determinado, en un tiempo concreto. Lo mismo que esa persona tendrá que ir haciendo prácticas para cuando nosotros contemos algo, que se ponga en nuestros zapatos, porque eso a nosotros nos pasó en un contexto y en un tiempo. Es decir, no es solamente hablar y decir por decir o diseñar, también entre comillas, qué iglesia me gusta, porque esto no se trata de crear otra iglesia, esto se trata de aprender a ser iglesia de otra manera entre todos. Y una de las bases de ese cambio va a ser el que nos aprendamos a relacionar de manera distinta a como nos hemos relacionado hasta ahora. Porque hasta ahora hemos sido como grupos así encasillados cada uno en lo suyo y nada más. Es decir, por una parte estaban los obispos, los sacerdotes, la vida religiosa, los laicos, más o menos. No, todo eso tiene que conformar realmente una unidad mucho más cercana, mucho más próxima y relacional. Por eso Francisco al principio del sínodo utilizaba una imagen que es muy visible. Nosotros, cuando estamos hablando de la Iglesia, siempre diseñamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, una pirámide. La jerarquía, el clero y el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, que somos todos en realidad, pero bueno, los laicos, ¿no? Entonces Francisco dice, no, esa pirámide hay que invertirla, pero no invertirla para que los obispos estén abajo y, vamos a decir, asalten el poder los laicos. No, se trata de que hay que entender que cuanto más arriba se está en esa estructura que hasta ahora era una pirámide, más abajo hay que llegar para servir. Y porque esa estructura, incluso invertida, tiene que ir poco a poco estructurándose en una línea circular horizontal. Porque en ese círculo tenemos que caber todos. En la Iglesia no hay nadie más ni nadie menos. Todos somos bautizados, absolutamente todos. Y hay una frase de Francisco, de estas que provoca titulares, pero que en el fondo cuando la analizas tiene mucha razón y mucha carga. Él suele decir que a nadie lo bautizan cardenal, obispo o papa, a todos nos bautizan laicos. Por lo tanto, somos esenciales en la realidad de la Iglesia. Es muy curioso que entre los temas que han salido hay unas líneas directrices que han salido en todo el mundo. Uno es el valor de la escucha, se ha descubierto el valor que tiene el escucharnos, porque ni siquiera entre nosotros conocíamos muchas circunstancias, por lo tanto el valor de la escucha es una de las cosas que vamos a decir ha impactado más positivamente, y a partir de ahí hay unas líneas, digamos, que se han ido abriendo y que son líneas de fuerza que están marcando la realidad, y os lo digo porque lo curioso es eso, es que han salido en todo el mundo. Una es la realidad de la mujer en la Iglesia, otra es la realidad de la incorporación plena de las comunidades LGTBI, la tercera es el celibato opcional, que ahora iré hablando de todo esto, y los abusos en la Iglesia. Por supuesto, el tema de los abusos es algo que ha volado por encima de todo, pero de todo, y el redescubrir realmente nuestra realidad de ser una Iglesia de comunión, una Iglesia en la que tengamos la conciencia plena de ser todos pueblo de Dios.
Ha sido también muy curioso cómo, sin miedo alguno, porque eso yo tengo las conclusiones de las síntesis diocesanas de toda España, porque me las fui descargando de las webs de las diócesis distintas. Tengo muchas de Europa y tengo de otros países, más o menos de los idiomas que entiendo. Y luego otras muchas que me mandaron. Pero es curiosísimo cómo, sin miedo alguno, se ha hablado de un tema que muchas veces hemos tenido en conversaciones, pero aquí se ha dado el paso a profundizar en la realidad. Se ha hablado del clero, los laicos han hablado del clero y en unos casos han reconocido que cierto clero es un obstáculo para el crecimiento de la comunidad parroquial, pero en otros muchos casos se ha reconocido las dificultades que tienen los sacerdotes realmente en la vida de hoy en la Iglesia y en el mundo en el que se desenvuelven, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver cómo ese cambio, digamos, se ha producido, es decir, estamos en un momento en la Iglesia en el que el clero tiene muy mala prensa y no tiene por qué tenerla, porque no todo el clero es pederasta. He participado hace 15 días, estuve en Portugal en un congreso realmente valiente, muy valiente. Era en el seminario de la diócesis de Braga y el tema general del congreso era la problemática de los seminarios católicos hoy. Fue realmente valiente plantear el tema. Y era muy curioso cómo los ponentes nos habían pedido participar y más o menos nos habían dicho, hombre, pues claro, según a quién llaman, pues sabes de qué quieren que hables, ¿no? Entonces, pero fue muy curioso cómo al final todos los ponentes, fueran de tipo histórico, sociológico, pastoral, lo que fuera, todos coincidíamos en reconocer el momento tan duro psicológico y espiritual que tiene que estar viviendo el clero en este momento. Porque han pasado de tener una identidad que no se cuestionaba, lo que decía el cura era palabra de Dios, absolutamente, aunque no estuviera leyendo el Evangelio, y hemos pasado de ahí a cuestionarlos, a denostarlos, a sospechar de todos. Al final, no todos lo son. Eso tampoco es justo hacerlo, eso hay que reconocerlo. Entonces, a ver, que se haya reconocido eso en los países incluso donde más problemas, que bueno, un solo caso de abusos es terrorífico, solo uno, o sea que con lo que sale y lo que queda por salir, y no solo de abusos sexuales, sino de abusos de mucho tipo, que se haya reconocido eso en los países que hoy por hoy tienen más números de casos de abusos, es un avance en una madurez también del laicado que empieza a ver la realidad de que una cosa es asumir la realidad que se ha vivido y que se tiene y que por desgracia todavía se vive, pero que no es motivo para condenar a todos por esa realidad. Esto que parece aparentemente poco importante, realmente tiene muchísima importancia, porque muchas veces exigimos de los sacerdotes cuestiones que nosotros seríamos incapaces de realizar. Entonces, empezar a reconocer que tienen un desgaste humano, físico, psíquico y espiritual es muy importante para que también ellos se sientan acompañados. Y ese hecho del acompañamiento a los sacerdotes por parte de la comunidad, eso no os podéis imaginar con qué fuerza ha salido también. Eso significa, digamos, que somos capaces de ver una realidad que está ahí, que muchas veces los sacerdotes no saben expresar y no se quejan de ella, o no la exponen muy abiertamente porque tampoco saben cómo y porque no están en condiciones de hacerlo, porque saben que les van a atacar por muchos sitios, pero creo que es muy importante que lo sepamos reconocer entre todos. Luego también ha salido, como no podía ser de otra manera, el problema de las vocaciones. Hay muy pocas vocaciones en una parte del mundo, sobre todo en Occidente. En países como África, como Sudamérica, como Asia, hay muchas vocaciones que hay que pulir mucho, pero bueno, en principio hay muchas vocaciones. Sin embargo, hay una realidad implícita en esto de la falta de vocaciones que veremos un poquito más adelante. Cuando se ha recogido lo de la plena integración de las mujeres en la Iglesia, se habla del diaconado. A ver, pues es que el diaconado es un clamor, porque a ver cuántas mujeres no hacen realmente
no son realmente diáconos en la Iglesia. Lo que pasa es que, como digo yo, son diáconos sin papeles, son diáconos que no están oficialmente reconocidas, pero sus labores las hacen, ¿no? Estuve cuando se celebró el Sínodo de la Amazonía, a la vuelta de las comunidades indígenas que volvían de Roma hacia las zonas de la Amazonía, hicieron una escala en Madrid, parte de ellas. Y me fui, porque tenían un acto y me fui a hablar con ellas, ¿no? Entonces había una mujer que me decía, a ver, vale, no quieren admitir que seamos diáconos. Dice, nosotros vivimos en zonas donde desde un pueblo para llegar al otro, dice, tenemos 3 días en canoa y 2 andando. Dice, y los 2 que vas andando vas desbrozando el camino, porque crece tanto la vegetación que de una vez para otra se ha llenado otra vez todo, ¿no? Y decía, vamos a ver, llegas allí, el cura puede a lo mejor ir una vez cada 3 o 4 años. ¿Qué haces? ¿No presides un matrimonio? Sí, los ministros del matrimonio son los novios, luego te va a dar igual que sea un cura que un diácono que esté allí. En el caso de ella me decía, ¿qué haces? ¿Los tienes otros 4 años esperando a que venga el cura? Pues tienes que bautizar, tienes que presidir las ceremonias del matrimonio, y la gente que se está muriendo y se quiere confesar, dice, la tienes que escuchar. Dice, no le puedes dar la absolución, pero no la puedes dejar sin escuchar, porque en esos momentos las personas necesitan hablar. Y me decía, ¿y en eso qué se hace? Dice, hacemos todo lo que hace un diácono, pero no estamos reconocidas como diáconos. Por lo tanto, la cuestión del diaconado femenino es un clamor, digamos, que tiene que estar ahí. Aparte de que si un varón quiere ser diácono, un proceso de preparación y demás, no tiene por qué ser sacerdote y se queda como diácono permanente, pues si no accede al sacerdocio tampoco habría problema en que una mujer lo fuera. Es decir, hay que pensar un poco también en las condiciones en las que nos estamos empezando a ver nosotros ya, que esto no es un problema solo de la Amazonía, sino es un problema nuestro también. También ha salido la cuestión del sacerdocio femenino. Yo soy partidaria de que las mujeres accedan al sacerdocio, yo no tengo esa vocación. Hay un libro mío allá afuera, escribí un libro entero explicando por qué no quiero ser. Pero también digo que siempre defenderé a las mujeres que lo quieran ser. Porque teológicamente no hay ni una sola razón, aunque lo diga Francisco, que lo ha dicho hace poquito, no hay razones teológicas para impedir que la mujer acceda al sacerdocio. Es una cuestión meramente cultural, administrativa y de puro machismo, así de claro, no hay más. Que sean las que quieran ser, que lo sean. Ahora, que sea el mejor momento ahí yo tengo ya mis dudas. Porque la Iglesia sigue siendo muy, muy clerical. La estructura sigue siendo férreamente clerical y férreamente vertical todavía. Porque no soñéis que en octubre de 2024 tendremos una Iglesia sinodal, ¿eh? Empezaremos a ir estamos empezando en este momento una senda que será camino y que tendremos que ir haciendo constantemente. Pero en octubre de 2024 no tendremos una Iglesia sinodal. Pero habrá que ir haciéndola. Pero en este momento, tal y como está la estructura de la Iglesia, sigue siendo férreamente machista y férreamente vertical. Y yo, que vengo académicamente hablando de una facultad protestante y he tenido muchas compañeras que fueron pastoras, y hablábamos muchas veces y me contaban la historia de las pastoras protestantes, nosotros estamos aquí como cuando ellas lo empezaron a vivir en los años 50. Me decían, era horrible, porque los varones son varones en todas las confesiones, ¿eh? O sea, no os penséis. No os penséis, no hay vuelta de hoja, son iguales en todas las confesiones. Lo que pasa es que algunos han evolucionado más y otros un poco menos. Tampoco os penséis que los anglicanos es miel sobre hojuelas, ¿eh? No, porque veis, hemos visto ahora a la obispa de Londres en los funerales de Isabel II, en la iglesia anglicana hay muchas historias alrededor. Por eso digo que no sé si es el mejor momento, porque la estructura se nos acabaría comiendo o nos acabaríamos convirtiendo en lo mismo, con el mismo comportamiento clerical que normalmente tiene el clero, ¿no? Entonces no sé si el momento sería el más idóneo. Que lleguen a serlo me gustaría, porque es bueno, sería bueno para el propio ministerio, sería bueno para la Iglesia y porque no hay impedimentos. Pero el momento
habría que pensárselo un poco más. Pero oye, ahí estamos, y hay que apoyarlas porque realmente, si lo quieren ser, es porque tienen una vocación. Algo que no se ha reflejado tanto en el tema de la incorporación plena de las mujeres son los nuevos ministerios. Y ese tema sí que es muy importante. Yo no sé si habéis leído Querida Amazonía. Si habéis leído, bueno, pues los que habéis leído Querida Amazonía y los que no os lo cuento así, dice que hay que crear nuevos ministerios, que nuevos ministerios son necesarios en la Iglesia. Pero por primera vez se habla de nuevos ministerios que no tienen que ser uniformes para toda la Iglesia, es decir, que cada diócesis tiene que evaluar cuáles son sus necesidades pastorales para desde ahí solicitar al obispo y que el obispo solicite a su vez a Roma cuáles son esos ministerios que esa diócesis necesita. Pero la diócesis de Pamplona puede necesitar unos, la de Lugo puede necesitar otros, o mi diócesis de Zaragoza puede necesitar otros. O sea, no tienen que ser los mismos ministerios para todas, porque todas las realidades en las iglesias locales no son iguales. Y una cuestión que ha puesto en evidencia Francisco es que la uniformidad no tiene nada que ver con la unidad. O sea, podemos ser una iglesia, pero no una iglesia uniformada, porque las realidades son muy diferentes. La iglesia de la Amazonía, por ejemplo, no tiene nada que ver con la europea, pero es que la española no tiene nada que ver con la belga, que estamos a 2 horas de avión. Es decir, Entonces, todas esas cuestiones son muy interesantes que las sepamos, porque estamos abordando las realidades a partir también de culturas diferentes. Hablamos que los católicos, por ejemplo, hay católicos de rito oriental, estupendo, pues ¿por qué no va a haber católicos de rito amazónico? En su cultura hay ciertos elementos que para ellos son importantísimos que nosotros no entendemos. Y nosotros hemos impuesto, siempre hemos romanizado, donde hemos ido, hemos romanizado esa cultura, pero las culturas muchas veces no acaban de entender esos signos, esos símbolos. Entonces, eso no significa que se vaya a romper la unidad de la Iglesia, significa que puede haber diferentes ritos y no va a pasar nada, como ya los hay, y no pasa nada. Tanto es así que muchas veces ni siquiera sabemos qué ritos hay o cuántos ritos hay. Y luego las diferencias muy, muy, muy concretas, por ejemplo, que están apareciendo en el sínodo. Porque en abril del año pasado nos reunimos las comisiones cada 6 meses aproximadamente a trabajar todas juntas. El resto del tiempo tenemos reuniones online, porque como somos de los 5 continentes, los que tienen que venir de Australia se pasan 29 horas volando. Entonces no les puedes hacer venir cada 15 días, pues se pasarían el sínodo por las nubes, literalmente, ¿no? Entonces no puede ser. Entonces tenemos las reuniones online y luego cada 6 meses nos juntamos. Bueno, pues cuando estábamos en la reunión que tuvimos en abril, estábamos debatiendo todas las comisiones juntas, estábamos debatiendo y de repente levanta la mano un miembro de la comisión teológica y era un obispo copto. Y dice, es que yo en mi comunidad, dice, claro, es que os oigo hablar y claro, hablamos pues cada uno desde la realidad, ¿no? Y dice, pero es que mi comunidad, mi diócesis, somos 30 conmigo. Claro, o sea, 30 personas contando el obispo y eso es toda la comunidad, pues hay ciertas realidades que a él le desbordaban tal y como nosotros las planteábamos. Y nosotros éramos incapaces de pensar que hay comunidades minúsculas, pues porque sus realidades son así. Es decir, está siendo muy interesante el hecho de encontrarnos todos y de vernos todos y de tratar realidades, pues eso, piel a piel, vamos a decir, ¿no? O sea, porque ves una iglesia que no conocíamos hasta ahora. Entonces, los nuevos ministerios es una cuestión que no ha salido tanto, pero claro, no ha salido tanto porque esa amplia base del pueblo de Dios no tiene las herramientas teológicas para pensar en esas claves, pero no pasa nada. Han salido otras cosas que no pensábamos que iban a salir. Pero el tema de los nuevos ministerios es un tema a tratar y sobre todo a tener muy presente de aquí a las siguientes fases que haya en el sínodo. En cuanto al celibato opcional, claro, por esto que os decía de las herramientas, que la amplia base del pueblo de Dios pues no tiene las herramientas teológicas para ver los procesos, al referirse
al celibato opcional, lo que se estaba señalando era el final de todo un proceso. Es decir, el celibato opcional no es cuestión de que Francisco firme un decreto y yo que sé, a partir del 1 de enero que el celibato sea opcional. No, eso no puede ser, eso sería nefasto para la Iglesia. ¿Por qué? Porque las comunidades necesitamos también una cierta preparación para determinados cambios, primero. Entonces, Francisco, que es un hombre de muchos procesos, nos está enseñando a pensar en clave de proceso. Es decir, una cuestión puede tener un final que sabemos cuál va a ser, pero hay que recorrer un camino hasta llegar a ese proceso precisamente porque necesitamos también nosotros aprender ciertas realidades y ciertas cuestiones que en este momento se nos escapan. En cuanto al celibato opcional, que es, digamos, el final de todo el proceso, sería muy interesante que se empezase a hablar de empezar a recuperar a los sacerdotes que dejaron el ministerio para casarse. Porque es que da la casualidad de que no son vocaciones incompatibles. Si esas figuras que en este momento están absolutamente apartadas con el Código de Derecho Canónico en la mano no pueden ni siquiera subir a leer una lectura en una misa, que hace falta tener poca misericordia para hacer eso, aunque sea en el derecho canónico, y si hay aquí algún canonista que me perdone, pero muestra una manera de ser muy fría, porque después de todo, esas personas, esos sacerdotes han dado un paso para no vivir una doble vida, con lo cual habría que agradecérselo mucho, así de claro. Entonces, recuperar a esos sacerdotes que dejaron un día el ministerio para casarse y empezar a incorporarlo a las comunidades sería una manera de empezar a ver lo positivo que podría tener el celibato opcional. Pero son procesos lentos. Yo sé que habrá muchas personas que cuando llegue 2024, o vamos a poner un año más, vamos a darle un recorrido, aunque Francisco ha dicho que va a estar 2024, pero vamos a darle un año más, que a lo largo de 2025 dirán, es que nada ha cambiado, es que no puede cambiar de la noche a la mañana. Mirad, ahora es lo más importante, el avance más importante que podemos tener en este sínodo es que en las diócesis tengamos todos a mano la síntesis de la diócesis, cada uno de la suya, y que vayamos viendo si se han expresado o manifestado, por ejemplo, cuestiones que no funcionan bien, porque eso ha salido en todos los sitios, pues ver si esos errores que se han cometido hasta ahora se van corrigiendo. Y luego aquellas propuestas que hayan salido, ver si se van aplicando, si se van creando los cauces para que se apliquen. Y si así se empezará a implementar la sinodalidad. Lo que no podemos pensar es que nosotros hemos participado, nosotros hemos dicho y ahora tenemos que esperar que Francisco o el Papa que sea nos venga con un documento firmado de que todo lo que dijimos ya se pone en práctica. Es que eso no es sinodal. O sea, Francisco se podía haber ahorrado todo el lío que tenemos con el sínodo y todas las críticas que está recibiendo y que recibimos los demás, por supuesto, habiendo firmado un decreto. Pero ¿y eso qué hubiera supuesto? ¿Hubiera cambiado algo? No, porque no hubiéramos aprendido. No estaríamos aprendiendo. Y lo que tenemos que aprender es entre todos hacer ser una nueva forma de iglesia, no una iglesia nueva. Nadie quiere una iglesia nueva. Entonces, todos estos pasos, todo lo que hayáis reflejado vosotros y todas las diócesis, en la síntesis de las diócesis, lo que hay que estar es muy atentos a que los errores que se han detectado se vayan corrigiendo y las cuestiones que se han planteado, que se han comentado y que ahí están plasmadas, se vayan poniendo en práctica. Aunque os parezca una tontería, os decía antes que tenemos una estructura sinodal que no funciona sinodalmente. Bueno, pues aunque os parezca una tontería, lo más importante, el primer paso, es que en todas las parroquias exista el consejo parroquial y el consejo económico. O sea, eso empieza, por ahí empieza la revolución, aunque no os lo creáis, aunque creéis que no es así. Pero ojo, para que eso se dé y eso funcione, tiene que haber un compromiso de todos los laicos que formemos parte del consejo que sea del pastoral o sea del económico. Es decir, no podemos ir al consejo y sentarnos a ver qué nos propone el párroco, porque eso no va a servir de nada. Porque al final, si nosotros nos callamos y el párroco propone una cosa
y no hay ninguna otra propuesta, al final se seguirá haciendo solo lo que quiera el párroco. No, tenemos que ser audaces, creativos, sin miedo, que cometeremos errores, por supuesto, pero la gracia está en levantarse y volverlo a intentar. Y hacer planteamientos. Oye, pues esto funciona, pues esto no funciona, pues aquí podemos hacer esto, pues aquí podemos hacer lo otro, pues aquí tal, pues aquí cual. Y los consejos económicos, eso es fundamental, pero es fundamental a nivel de parroquia, pero es fundamental a nivel de diócesis. Porque existen el consejo episcopal, solo de curas, el consejo presbiteral, solo de curas, el consejo pastoral, no sé hasta qué punto sirven. A ver, hay en muchas diócesis que en los consejos presbiterales y en los consejos episcopales ya hay laicos. Y no se han hundido. Hay conferencias episcopales que ya permiten la presencia de laicos en todas las plenarias de las conferencias episcopales. ¿Por qué no podemos pedirle a la conferencia episcopal que se abra un poco más? O sea, nos retransmiten en directo las sesiones del Parlamento y las reuniones de los obispos, no sabemos lo que pasan, y la Iglesia somos todos. A ver, hay cuestiones que tenemos que ventilar un poquito, que somos todos pueblo de Dios, que no va a pasar nada, porque al final da la sensación de que en el tema de los abusos, por ejemplo, se oculta mucho más de lo que hay, porque como no dan explicaciones, no quieren saber nada, todos son trabas. Cuando se pone una comisión en marcha ya es porque no queda otra, y por otra parte todo lo que se reúne en la conferencia episcopal te llega a través de un portavoz, pero bueno, es que no puede haber un poco más de transparencia. Tan infantiles somos, que no nos merecemos como laicos un poquito más de transparencia. No sé, son cuestiones que hay que tener ahí un poquito presentes, digo yo. Y todas estas cosas suelen pasar. Hay otro tema que ha salido también, menos, que es la aceptación y la integración de los divorciados vueltos a casar. Pero claro, hay en muchos países donde esa situación no se da, por lo tanto no podía salir porque es una realidad que no conocen. Pero donde sí que se da, sí que ha salido mucho también. El ver, el analizar, el caso a caso, porque en realidad es lo que se dijo en Amoris Laetitia, pero que no se ha puesto en práctica. Pero bueno, son realidades que están ahí. Y cada matrimonio es un mundo y cada realidad es un mundo. Entonces, café con leche para todos ya la gente ya no pasamos por ahí, porque no todos los casos son iguales. Entonces, ha salido también, es una vía que se ha abierto también con mucha fuerza, pero no en todo el mundo, porque pues en África son realidades que no hay, en Asia son realidades que no se dan, hay países que, como no hay presencia prácticamente de católicos, pues tampoco se da. Entonces eso ha sido otra cuestión distinta, pero ha salido también, ¿no? Pero sí que ha salido con muchísima fuerza la incorporación plena de las comunidades LGTBI. Os decía antes, además se han abierto camino ellas solas, es decir, no han participado a través de, porque las parroquias no los aceptan, luego no tienen, digamos, el paraguas parroquial. Las poquitas parroquias que los aceptan son de comunidades, de congregaciones religiosas que están a cargo de la parroquia, pero las parroquias diocesanas cero. Se han abierto camino por sí mismos en el sínodo, decidieron participar. En España se crearon ocho grupos sinodales de comunidades LGTBI. Luego todas las conclusiones las unieron en una sola, digamos, pero fueron 8 las que trabajaron. Y no os podéis imaginar, cuando se lee el documento de trabajo que adjuntaron los padres con hijos LGTBI, cómo se te llegan a poner los pelos de punta. O sea, padres que han estado toda la vida integrados en una parroquia, que han tenido sus hijos, y que en un momento determinado, hijos integrados en la parroquia, en movimientos juveniles, en scouts, en lo que sea, y que en un momento determinado uno de esos hijos se declara homosexual y el párroco le dice, pues ya sabes dónde está la puerta. Y claro, los hermanos han salido con él y los padres han salido con él.
Entonces, leer esos documentos es lo que te hace tocar tierra del sufrimiento que tiene mucha gente, de un sufrimiento que no conocemos. Entonces ha sido muy interesante porque os digo que en España ha habido 8, pero en Italia se han puesto las pilas y han salido 19, en Francia creo que han sido como 23, en México creo que han sido también más de 20, en Perú han sido 3, Perú, que los pobres lo que han pasado. Entonces ves que es una realidad que está ahí, pero esa realidad que está ahí ha manifestado o ha puesto encima de la mesa otra realidad, que es por qué a ellos que quieren ser no se les deja y por qué hay gente dentro que tiene que vivir sin abrir la boca para no ser señalada, porque no nos hagamos aquí LGTBI en la Iglesia no son solo laicos, o sea, hay laicos, religiosos, religiosas, diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales. Los ha habido y los hay. Y espero que los siga habiendo. Y es una realidad que está ahí. Cuando vosotros penséis siempre no, o cuando escuchéis a alguien, porque claro, aquí la clave es que no, es que son distintos, que pertenecen a la diversidad, es que son diferentes. Yo solo os lanzo una pequeña idea. El Evangelio de San Juan al principio dice, el Verbo se hizo carne. Y esa carne asumió a la humanidad entera. Y si nosotros creemos que ellos son diferentes, pongámonos la pregunta al revés. ¿No somos nosotros diferentes a ellos? Y por otra parte, cuando un candidato, por ejemplo, a la vida religiosa o al sacerdocio se declara abiertamente homosexual, no es admitido. Entonces, eso que os decía antes, eso que ha salido de las vocaciones, de que no hay vocaciones en la Iglesia, no tendríamos que ser un poquito audaces y cambiar la pregunta, porque evidentemente los candidatos al sacerdocio que se declaran homosexuales no van a solucionar el problema de las vocaciones. Eso es evidente, ¿no? O la vida religiosa, me da igual. Pero no tendríamos que ser un poquito audaces y decir que es que no hay vocaciones en la Iglesia. No es exacta la frase, sino que tendríamos que atrever a preguntarnos si no será que no hay Iglesia para ciertas vocaciones. Porque lo curioso del caso, hay un documento de 2005 de Doctrina de la Fe con toda una explicación de por qué no deben ser admitidos al sacerdocio o a la vida religiosa. Pero es una pura incoherencia. Porque la Iglesia les pide a los homosexuales que viven fuera de la Iglesia, vamos a decir, les piden, vale, sois hijos de Dios, todo, pero continencia, vivir en pura continencia. Bueno, pues si entran en la Iglesia y hacen voto de celibato o voto de castidad, ¿por qué no van a poder vivir dentro de la Iglesia siendo la vocación que tienen? O sea, les pide a los de fuera lo que no les permite vivir a los de dentro. Entonces, estas cuestiones, no os podéis imaginar, yo que me muevo en el mundo este de la pastoral LGTBI, no os podéis imaginar el daño que causan, el tremendo daño que causan. Y lo que sufre la gente, y lo que sufren los padres, y lo que sufren los abuelos. Que los abuelos no han participado, pero si hubieran participado también hubiera sido un documento a tener en cuenta. Entonces hay cuestiones que han ido saliendo y, por ejemplo, esta que os digo de la incorporación de las comunidades LGTBI nos llegó, claro, decíamos, bueno, si sale, pensábamos al principio, saldrá en Europa, Estados Unidos, Occidente, pero ha salido en el mundo entero y por eso hemos recogido aquí el testimonio de la iglesia de Lesoto en África, que vas a buscar Lesoto y tienes que buscar allí 3 horas hasta que encuentras Lesoto en África. Porque resulta que esta iglesia ha sido tan inteligente que ha dicho, es que se nos ha planteado una realidad con la que no contábamos. Y es que hay miembros de nuestra comunidad que se han declarado abiertamente homosexuales y no sabemos qué tenemos que hacer con ellos. Pero queremos que estén en la iglesia.
no queremos que se vayan. Que eso haya salido en Lesoto, en una cultura completamente fuera de órbita de este tema, fue lo que nos hizo recapacitar que aquí tenían que aparecer las iglesias donde los temas hubieran salido en situaciones, sobre todo culturales, completamente diferentes. Porque evidentemente no era algo esporádico, era algo que se daba conforme iban llegando los informes, blum, 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 y veíamos que se daba en todos. Y eso es hacer comunión, eso es hacer iglesia, pueblo de Dios, aceptar a las personas que según nosotros son diferentes, según ellos los diferentes somos nosotros, pero bueno, estas cosas pasan. Otro tema interesante es que una de las razones para que este sínodo se haya convocado es que, aunque os digo que tenemos estructuras sinodales que no funcionan sinodalmente, siempre hay sitios donde hay un poco más de transparencia y sitios donde hay muchísima opacidad, en la Iglesia en general y dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, donde menos transparencia había, se comprobó que eran los sitios donde había más tipo de abusos de todo tipo. O sea, empezando el abuso de poder, la raíz es el abuso de poder, que luego se despega, vamos a decir así, se despliega en muchos tipos de abusos, los abusos sexuales, de conciencia, espirituales, laborales. Entonces, donde menos transparencia había y más rigidez, sobre todo, había más opacidad y más abusos de todo tipo había. Por lo tanto, sinodear, como os decía antes, esas estructuras va a permitir no que estemos a ver quién pilla a quién, que no es eso, significa que hay una transparencia. Porque hay un dato de la sinodalidad que se nos escapa muchas veces. La sinodalidad va a implicarnos a todos en el cuidado de todos. No en el cazar a nadie, sino en el cuidado de todos. Y ese es un tema muy interesante que tenemos que aprender también a desarrollar y a vivir con normalidad dentro de nuestras propias comunidades. Por supuesto, además de animar a que se sigan denunciando todos los casos de cualquier tipo de abuso, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto solo los abusos sexuales, pero ahora están saliendo los abusos en la vida religiosa, pero abusos sexuales, abusos de poder, abusos de conciencia, es decir, eso hay que limpiarlo. Ya sabemos que en otros sitios pasan las mismas cosas, por supuesto que sí. Pero en los demás sitios no se han pasado 20 siglos diciéndole a la gente cómo tenían que vivir, y nosotros sí. Tenemos que ser un poco coherentes con eso, ¿no? Y limpiarnos si queremos que una iglesia renazca en la transparencia que exige la sinodalidad. ¿Qué tiene que estar dispuesta a seguir escuchando la iglesia? Bueno, pues yo lo primero y lo más importante es eso, que estemos atentos a que la realidad que hemos plasmado en las síntesis locales, en la síntesis de cada diócesis, se vayan haciendo realidad. Eso es lo más básico, pero es que ahí es donde empieza el cambio de verdad. Por lo tanto, eso es lo primero que se tiene que hacer. Después, que seamos muy proactivos. Mirad, hace unos días, no todo el mundo, no todos los laicos tienen que tener la carrera de teología, por supuesto que no, faltaría más, pero sí una sólida formación teológica. Estuve hace poquito en un sitio, no voy a decir dónde, que era una jornada y participaban varias personas. Las dos personas que estaban hablando antes que yo, uno era sacerdote, el otro era laico, lo hacían en una especie de forma así dialogada y estaban hablando aproximadamente cada uno 2 minutos y medio, cogía la palabra el otro, otros 2 minutos y medio y otra vez. Cada vez que cada uno de ellos hablaba, se lanzaba una frase, siempre la misma. Sí, porque no sé qué, porque se está haciendo, pero no hace falta que estudiéis teología. Hablaba el otro, bla, 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 bla. Pero no hace falta que estudiéis teología. Claro, si tú te pasas media hora y en media hora escuchas 50 veces, no hace falta que estudies teología, dirás, pues es verdad, no hace falta que estudies teología. O sea, no se trata de que tengamos todos la carrera de teología, no, pero sí una sólida formación teológica. Y la sólida formación teológica no pasa por estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, porque no tiene vuelta de hoja, es eso y punto. Hay que aprender a razonar
para ser críticamente constructivos. Críticamente constructivos. Es decir, se puede decir todo, pero hay que saber cómo decirlo. Y podemos criticar algo que está mal sin quedarnos en la crítica por la crítica y sobre todo no ser mordaces. No hace falta ser mordaces, al revés. Si tú ves algo que está mal, primero piensa, ¿está mal por qué? Por esto y por esto. Oye, ¿qué solución se puede aportar? ¿Qué soluciones podemos aportar? Y entonces vas a una reunión de lo que sea, el consejo pastoral, de lo que sea, da lo mismo. O te diriges directamente al párroco, al obispo, a quien sea. Es que esto no funciona bien, pero se podría hacer así y así y así. Pero claro, para eso hace falta tener una formación. Si no se tiene esa formación, no se puede saber. Pero para eso tampoco hace falta estudiar teología, sino se puede tener una sólida formación teológica sin necesidad de estudiar la carrera de teología. Pero os permitirá, primero, tener una capacidad de pensamiento autónomo en cierto modo, que es muy interesante y muy importante, pero sobre todo construir las aportaciones, no como una crítica mordaz a veces, sino una crítica que construya a la vez aquello que está mal, se reedifica sobre eso algo que está bien. No podemos seguir como hemos seguido hasta ahora, yendo cada uno por libre, en la jerarquía, el pueblo que no hacíamos nada porque no teníamos nada que hacer. No, todos somos pueblo. Todos somos pueblo. Todos somos pueblo, todos somos comunión eclesial. Y hay un magisterio del pueblo de Dios, de la amplia base del pueblo de Dios, que se tiene que escuchar y que se tiene que oír y que se ha oído en la fase diocesana del sínodo. Porque ha sido muy interesante ver que tenemos cosas, que hemos pensado cosas muy importantes, que hemos sabido decir cosas muy importantes y que hemos sabido articular en la síntesis de cada grupo, se ha sabido expresar eso. Por lo tanto, no es una cuestión baladí, que sigamos hablando, que nos sigamos escuchando, que nos sigamos diciendo y que nos sigamos cuidando unos a otros dentro de la Iglesia sinodal. Tenemos que aprender, y esto es una cosa muy importante, tenemos que aprendernos a hacer presentes en los medios de comunicación, pero no solo en los medios afines. Los medios más afines a la Iglesia son los que menos han hablado del sínodo y los que menos están hablando del sínodo. Los más afines, y todos sabemos de lo que estamos hablando. Los que menos han dicho nada del sínodo. Un poquito al principio, alguna cosa, pero ahí no ha estado el sínodo. Pero en otros medios de comunicación sí ha estado el sínodo. Y no hay que tener miedo a estar en los medios de comunicación que no nos son afines. Porque primero no muerden, y segundo, si vas con las ideas claras, puedes rebatir lo que te digan sin entrar en el «y tú más», porque no hace falta. Pero hay que estar en los medios por la sencilla razón de que lo que no digamos nosotros en ellos, ellos lo van a decir por nosotros. Y entonces sí que lo dirán mal. Pero si estamos nosotros, si nosotros vamos, no pasa nada. Yo lo he dicho muchas veces, igual algunos de los aquí presentes me habréis oído decirlo en algún sitio, o lo que se haya publicado, no lo sé. A mí las mejores entrevistas, las más respetuosas, las mejor preparadas, las que incluso me han dicho, oye, mira a ver esta pregunta porque como no dominamos este lenguaje, a lo mejor metemos la pata. Me las han hecho en la cadena SER. Las mejores. Pero sin ningún tipo de conflicto, pero para nada. Y el país, que parece ahora la bestia, por el caso de los abusos, que todos los medios tienen ideología, y el país que va a sacar tajada, la va a sacar, tiene que vivir, es un negocio. Pero si nosotros hubiéramos hecho las cosas bien, comunicando como se debería de haber comunicado todo lo relativo a los abusos, y si se hubiera gestionado bien la crisis de los abusos, hubiéramos dejado sin munición al país. Pero como seguimos ocultando,
pues el país seguirá sacando. Y ya está. Por eso nuestra presencia es importante. Evidentemente no podemos actuar cada uno como portavoz del obispado, porque la diócesis tiene un portavoz y tiene que ser así. Pero sí, yo qué sé, cualquier cosa que nos pidan en un medio de comunicación, tenemos que estar, que no pasa nada. Que no pasa nada. Os lo garantizo. Y que lo que no digamos nosotros en esos medios, lo dirán esos medios por nosotros. Y entonces sí que será la cosa más complicada a lo mejor. Y luego hay dos cuestiones. Una, que nos estamos dando cuenta, nos tenemos que dar cuenta, de que hasta ahora hemos sido una iglesia que siempre tenía respuestas para todo. Pues no tenemos respuestas para todo. Pues no las tenemos. ¿A que todos daríamos aquí, yo qué sé, por lo menos 10 euros por tener la clave de cómo atraer a los jóvenes? ¿A que, no sé, digo yo, estaríamos más o menos contentos de poder atraer a los jóvenes, ¿no? Si nos dijeran, oye, damos 10 euros cada uno que estamos aquí y ya tenemos una clave para... Pero es que no se trata de eso, es que no lo sabemos y tenemos que asumir que no lo sabemos. Y como eso, otras muchas cuestiones. Y no va a pasar nada, porque digamos, no tenemos todas las respuestas. Porque además muchas veces para seguir avanzando, más que las respuestas, se necesita seguir teniendo preguntas, que es lo que te obliga a seguir pensando y a seguir trabajando en esa línea. Bueno, pues no pasa nada por no tener las respuestas. Y una cuestión, Francisco nos invita, y estoy acabando, Francisco nos invita a ser una iglesia de puertas abiertas. La imagen es preciosa, o sea, la imagen es divina. Pero abrimos la puerta y ¿qué hacemos? A mí me da la sensación de que abrimos la puerta y subimos al campanario a tocar la campana para que vengan. Y no van a venir. He comido al mediodía con Guillermo con una conversación maravillosa, ¿no? Y le decía, hay una realidad que nos está costando mucho admitir, pero es que es verdad. Es que ya hay más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Hay más cristianos que ni han renunciado a ser creyentes y que siguen buscando a Dios y que se siguen entregando al prójimo. Hay más fuera que dentro. Y hay una cuestión que es todavía más impactante, que es que te encuentras con mucha gente que cree que no sabe que cree. Son hijos de aquella generación que era realmente anticlerical, que la iglesia era lo espantoso y lo tremendo, que han crecido en la ignorancia más absoluta. Es decir, ya no son ni anticlericales, no son nada. O sea, espiritualmente, si me permitís, y lo digo con todo el respeto del mundo, espiritualmente son analfabetos perdidos, pero analfabetos perdidos. Pero creen y muchos de ellos no saben que creen. Me encontré con un joven, un joven de 40 años o 42, en un AVE, volviendo hacia casa, y bueno, hablamos y de repente me dice, qué buen tipo es Francisco. Digo, pues tienes razón, es estupendo. Digo, no es perfecto porque no es Dios, pero por lo demás es un tipo fantástico. Y me dice, ¿sabes cómo lo descubrí? Claro, cuando acompañas a personas, el lenguaje gestual te da ya muchas pistas. Entonces él estaba leyendo su tablet, la cerró y se giró un poco para hablar conmigo. Entonces dije, ¿quiere hablar? Pues lo escuchas. Y me dice, ¿sabes cómo lo descubrí yo? Dice, leí una vez, dice, me llamó mucho la atención un titular de un artículo en un periódico de tirada nacional sobre un discurso de Francisco. Dice, entonces leí el artículo, dice, y me impactó mucho lo que leí, me gustó mucho. Dice, pero hablaba de un tal Mateo 25 que no tenía yo ni idea de quién era. Esto es el nivel, esto es el nivel de formación, ¿eh? Dice, pero me gustó tanto el discurso, dice que lo busqué en internet y me lo descargué.
Dice, y entonces leí lo que era realmente el discurso, ya no solo el artículo. Dice, y me gustó muchísimo. Dice, pero yo seguía sin saber quién era Mateo 25. Dice, entonces busqué en internet quién era Mateo 25. Se enteró de quién era Mateo 25. Se compró una Biblia. Y leía todas las noches el capítulo 25 de Mateo. Y él trabaja, no es voluntario, trabaja en una ONG. Y me dice, ¿tú sabes lo que me impactó a mí la primera vez que leí el capítulo 25 de Mateo? Y descubrí que mi trabajo en la ONG es hacer realidad el capítulo 25 de Mateo. O sea, pero fijaros el camino que fue siguiendo, que si llega a saber quién es Mateo 25, pues a lo mejor no lo hubiera buscado. No, se hubiera quedado con el discurso, pero le impactó el discurso, averiguó quién era el bueno de Mateo, se compró una Biblia. Me empezó a mandar, ya nos despedimos en Madrid, me localizó a través de las redes sociales y me manda un mensaje privado por Twitter y me dice, ¿eres tú la de Mateo 25 del tren? Digo, sí, soy yo. Le contesto, digo, sí, soy yo. Y me dice, he creado esta cuenta solo para poder contactar contigo. Toma nota de mi correo y de mi móvil. Dice, porque cuando me digas que lo tienes, borraré la cuenta porque no quiero tener. Digo, vale. Digo, pues, pum, 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 le mandé el mío, anoté el suyo, me guardé los suyos. Y me mandó un WhatsApp y me dice, solo es para comprobar si es tu número, si no me he equivocado ni nada. Le digo, sí, soy yo. Y me dice, ¿te importa que alguna vez te mande un correo? Digo, no. Digo, mándamelo. Digo, si te tardo a contestar, perdona, pero es que ahora estoy viajando mucho. Dice, no te preocupes. Dice, no te molestaré por WhatsApp ni nada. Cierto, no me manda ningún WhatsApp. Solo para decirme tienes un correo. Me mandó un correo. En el primer correo me explicaba cuál era su trabajo en la ONG, qué le había llevado. Bien, vamos a ver. El segundo correo, que tardó a mandármelo unas 3 semanas, una cosa así, lo imprimí porque no era capaz de leerlo en la pantalla, eran 4 folios, pero 4 folios donde él se abría en canal, pero en canal. Os lo prometo que a mitad de correo estaba llorando cuando lo estaba leyendo, porque veías que era una persona con tal ansia, que había encontrado que lo que vivía estaba en un libro, que aquello lo había revuelto por dentro, que aquello le estaba cuestionando. Tardé en contestarle porque yo tenía que digerir el correo, o sea, no era por otra cosa. Y bueno, le contesté, me mandó otro más, y al poco tiempo me mandó otro y me dijo, mira, me voy a África con la ONG, no te podré escribir en bastantes meses, pero cuando vuelva sí. Y dice, me llevo el discurso de Francisco en la tablet, dice, me llevo la Biblia, dice, y me llevo Evangelio Gaudium. Digo, bueno, pues me parece muy bien, ya me contarás a ver qué es lo que te va apareciendo, ¿no? Él no sabe que ha empezado a vivir un proceso, y yo no se lo he nombrado, por nada del mundo. Cuando más adelante veamos cómo van las cosas, pues yo le tendré que decir, mira, habrá que adoptar una solución, lo que quieras, pero esto tiene que empezarse de otra manera, hacerse de otra manera. Pero de momento yo no tengo por qué decirle nada. Él está descubriendo, él se está viendo ahí, él está impactado. Él creía sin saber que creía. Y de esos hay muchísimos, pero muchísimos. Y tenemos que llegar a ellos. Porque una vez sí que me dijo, una vez le pregunté, no me acuerdo en qué correo, le dije, oye, digo, si quieres, él vive en Madrid, digo, si quieres, digo, yo conozco mucha gente en Madrid y tal, digo, ¿quieres que te busque? Y me dice, no me busques a nadie, dice, y menos a un cura, que para eso no estoy preparado todavía. Bueno, pues ya sabíamos por dónde había que ir, ¿no? Pero tenemos que saber, primero, por qué esas reacciones, y segundo, esas personas no van a venir, por mucho que abramos la puerta a la iglesia. Tenemos que salir. Y la realidad donde nos la estamos jugando es en esos márgenes de los que habla Francisco, en esas periferias de las que habla Francisco y en esa frontera que es donde vive toda esta gente que no hemos ni pisado, porque ni la hemos pisado. Para eso es para lo que tenemos que salir afuera sin miedo. Porque lo que hemos hecho hasta ahora dentro hemos visto que ya no nos sirve. Y hace muchos años que no nos sirve. Tenemos que idear
otras formas de pastoral que no tengan el ámbito de las parroquias, que se realicen literalmente por el mundo, y para eso se necesita gente preparada, que no tienen por qué tener la carrera de teología, pero sí una sólida base, porque lo que necesitamos, como el aire que respiramos, son agentes pastorales. La figura de los agentes pastorales es vital en este momento, pero no la tenemos, porque tampoco se dice que necesitemos agentes pastorales. Entonces hay que estar un poco atentos. Tenemos que aprender, quedaros claro que tenemos que aprender a ser iglesia de otra manera, romper el verticalismo e intentar frenar de todas las maneras posibles el clericalismo e ir creando esa iglesia circular que nos permite ampliar, y el centro tiene que ser Cristo y su Evangelio, solo Cristo y su Evangelio, a partir de ahí lo que queramos, y desde luego caminar sin miedo, que el movimiento es complejo a todos los niveles, lo sabemos, pero es que los cambios de época son así. O sea, repasar la historia y los cambios de época son convulsos, son complejos, asustan, porque asustan, pero son los cambios de época. Y los cambios de época se calcula que duran unos 100 años y nosotros llevamos como 20. O sea que los que estamos aquí nos moriremos en pleno cambio de época, ya lo advierto. Nosotros no saldremos de ahí ninguno, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Cuando Ignacio de Loyola, y con esto ya termino, dice que en tiempos de tormenta no hacer mudanza, no se trata de quedarse quieto o de cambiar por cambiar, y de ahí la advertencia, ¿no? Sino que hay que no huir hacia adelante, porque tampoco eso tiene sentido, ni es lógico, ni es bueno, sobre todo, evidentemente, sino es asumir un cambio. Por eso, porque asumimos, discernimos y actuamos en consecuencia y en la convicción de que es el momento en el que se necesita cambiar. Es decir, no es cambiar por cambiar, no hay que revolucionar por revolucionar, no. Es porque es el momento en el que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, sabiendo lo que hacemos, viviendo procesos de discernimiento personal y comunitario, y si no sabemos cómo hacerlo, preguntarlo. Se pregunta y se aprende a hacerlo, que tampoco pasa nada, nadie nace aprendido, pero sobre todo en la convicción de que estamos en el momento de tener que vivir el cambio que tenemos, que necesitamos sobre todo en la Iglesia, y seguir participando en el sínodo en la medida en la que se van adoptando las formas de participación laical, que van a ser en todas, eso ya no sabemos, pero de distinta manera, porque cada fase es diferente, ¿no? Pero seguir participando, no tengáis miedo a participar, y sobre todo muy atentos a que aquello que ha salido en la síntesis diocesana se vaya haciendo realidad, porque será la única manera de avanzar. Muchas gracias.